make it too loud, no demasiado porque mi voz es muy alta. This is a very good day. Este es un día muy bueno. We should be joyful. Deberíamos for this day. estar gozosos. We're joyful for every day, but this day somehow just seems to just touch the world. Estamos gozosos por todos los días, pero este día de alguna forma logra traer algo especial. Even more than Christmas. Aún más que la Navidad. And what I'm going to be sharing with you this morning is something that is special to me. Y algo que les voy a estar compartiendo en esta mañana es algo que es especial para mí. It's interesting that this season is very close to almost exactly the way it was in Jesus' time. Es interesante que esta temporada en la que estamos es casi la misma en la que Jesús se encontraba en su tiempo. It's one day earlier. Es un día antes, But this is a very special time for the Jewish people este es un tiempo muy especial para el pueblo judío, because it's the time of Passover, porque es el tiempo de la Pascua, or in Hebrew, Pesach. o en hebreo Pesar. It's to remember what God did for Israel to bring them out of slavery Es and para into the- recordar lo que Dios hizo para Israel, el sacarlos de la esclavitud and into the promised land. y hacia la tierra prometida. He performed many miracles, Él hizo muchos milagros, but the most intense of all the miracles was the death of the firstborn of the house of all of Egypt. pero de los milagros más intensos que hay es cuando los primogénitos murieron en Egipto. And God told Israel, you're going to be delivered. Y Dios le dijo a Israel, tú vas a ser liberado. Now today, before sunset, you need to slaughter a lamb without blame. Y les dijo al pueblo de Israel, hoy antes de que se ponga el sol, necesitan sacrificar a un cordero, Because this day you'll be set free. porque este día serán ustedes hechos libres. And you're to eat it, Y lo deben de comer, and whatever is left over, you're to burn it up. y lo que sea que quede de sobra, lo deben de quemar. And then you're to save the blood, Y deben de guardar la sangre and you put it on the door frame, y ponerlo en el lintel, and the angel of death will pass you by. y el ángel de muerte pasará de largo. And the angel of death came that first day, Y el ángel de muerte vino aquel día, but passed over Israel pero pasó por encima de Israel, because of the blood of the unblemished lamb. a causa de la sangre del cordero sin mancha. And they were set free from their slavery, Y fueron entonces liberados de su esclavitud, and God began the journey into the promised land. y entonces Dios empezó la jornada, su trayectoria hacia la tierra prometida. What Jesus accomplished for us Lo que el Señor ha hecho por nosotros is permanent. es permanente. And what I'm going to talk today is about Calvary, Y lo que les voy a hablar el día de hoy es acerca del Calvario, the fulfillment of the true Passover. el cumplimiento de la verdadera Pascua. What is Calvary? ¿Qué es el Calvario? Before I get into this, I want to pray. Antes de entrar a esto me gustaría orar. And what I want us to do as you hear this word today, I want you to focus your minds and your hearts on what Jesus has accomplished for you. Y mientras hablamos acerca de esto, quiero que enfoquen sus mentes en cuanto a lo que Dios ha logrado por ustedes And the immensity of the price he paid. y la inmensidad del precio que Él pagó por nosotros. Lord, I just thank you right now for each one here. Gracias, Señor, por cada persona aquí. I pray, Lord, that you would open our eyes to see what you have done for us. Y pido que puedas abrir nuestros ojos para poder ver aquello que tú has hecho por nosotros. And to receive and hear your word and let it go down deep within our hearts, that it might change us and mold us and shape us into what you Para want us. escuchar tu palabra que entra por nuestros oídos, para que tu palabra pueda moldearnos y cambiarnos a tu imagen. I thank you for this day, Te doy gracias por este día and may you change us and Y- make us what you want us to be. y que nos puedas cambiar y hacer en quienes tú quieres que nosotros seamos.
In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Calvary. Calvario. What is Calvary? ¿Qué es el Calvario? It's literally the place where Jesus was crucified. Es literalmente el lugar en donde Cristo fue crucificado. In the Aramaic, it is Golgotha. En arameo quiere decir Golgata. And the meaning is skull. Y el significado de Golgata es cráneo. Calvary is the Latin word for the same thing. Calvario es la palabra latín por la misma cosa. It means skull. Quiere decir calavera. It was basically a place, Calvary was a place, a skull-shaped hill. Básicamente ese lugar era un cerrito con forma de calavera. In ancient Jerusalem, En Jerusalén anteriormente, where Jesus was crucified. donde Jesús fue crucificado. It is the story of God's redemption for mankind. Es la historia de la redención de Dios para la humanidad. But Calvary is also the story of the restoration of God's relationship with man. Pero Calvario también es la historia de la restauración de la humanidad, Which was broken because of sin. la cual fue rota a causa del pecado. Adam and Eve had that perfect relationship with God, Adán y Eva tenían esa relación perfecta con Dios and it was broken because of sin. y fue rota a causa del pecado. It was broken because they didn't listen to God and they ate from the tree of the knowledge of good and evil. Fue rota porque no escucharon a Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. And from that point on, man began to die. Y a partir de ese momento el hombre empezó a morir. We live, we age, we die. Vivimos, envejecemos y morimos. That was not God's plan. Ese no era el plan de Dios. And we see that from the progression of mankind, we have Adam and Eve, and they commit the first sin early on. Y vemos esta progresión empezando con Adán y Eva que cometen el primer pecado. And then it continues on with Cain and Abel when Abel kills Cain. Y continúa con Caín y Abel, donde Abel mata a Caín, The first murder on the earth. el primer asesinato en la tierra. And then from that point on, it began to multiply and multiply. Y después empezó a multiplicarse y multiplicarse. And the whole earth became so sinful that God said, I'm going to destroy the earth with a flood. Y el mundo se convirtió en un lugar tan lleno de pecado que Dios decidió destruir el planeta. And Noah was the only one who was there that God could restart with him and his family. Y entonces Noé y su familia eran las únicas personas con las cuales Dios podía contar para reiniciar So la all humanidad. life on the earth was destroyed, Entonces toda la vida en la tierra fue destruida, except for Noah and his family a salvo de Noé y su familia, and the animals and birds that came into the ark, y los animales y pájaros que entraron al arca, and of course the fish. y claro que los peces. But even after Noah, Pero aún después de Noé, man continued to sin. el hombre siguió pecando. And then we see the sin becomes so great that Sodom and Gomorrah is destroyed. Y vemos cómo el pecado aumenta de tal forma que las ciudades Sodoma y Gomorra fueron destruidas. We see sin multiplied in Israel. Vemos cómo el pecado se multiplica en Israel. And then on through the ages with Babylon, the Chaldeans, and the Greeks and the Romans, sin began to multiply. Y así también lo vemos progresar tanto en Jerusalén como en los romanos, los caldeos, los griegos, todas las civilizaciones con tanto pecado. And the relationship between God and his creation became more separated. Y la relación entre Dios y su creación se hacía más separada. What is sin? ¿Qué es el pecado? Because that's what Jesus died for, is because of our sin. Es la razón por la cual Dios murió por nosotros, por nuestro pecado. Sin is offenses against God through either neglect or conscious intent. El pecado son ofensas en contra de Dios, ya sea intencional o no intencionalmente. The Hebrew word kata La palabra hebrea katá means to fail or miss the goal. quiere decir errar al blanco. And many people say that a sin is missing the mark. Muchos dicen que un pecado es errar el blanco como en un tiro con flecha.
And some people feel, no, that can't be because people are just innately bad, and so they're not trying to make the mark, but I don't believe that that's true. Y muchos dirían, bueno, es porque eso quisiera decir que alguien está intentando darle al blanco, pero la gente en lo general ni siquiera le está intentando dar a nada. Pero Many no creo people- que eso sea cierto. Many people try and try and try to do the right thing, but they always seem to fail because it is so hard to do. Y vemos como las personas intentan y intentan y intentan acertar a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo y fallan. The Greek word for sin is hamatorno. La palabra griega por pecado es amaturno, It means to lose your way, es perder tu camino, to do wrong. el hacer el mal. But it also meant in the ancient Greek to miss the mark in spear throwing. Pero también en griego, cuando se lanzaba una lanza, era el errar al blanco. I believe sin is all these things. El pecado son todas estas cosas. It's missing the mark. Es fallar al Now, no matter blanco. how hard you try, you still can't get perfectly in the center. Que a pesar de cuánto lo intentes, aún así no puedes darle al centro. Because God is so holy, we can't reach that mark. Puesto que Dios es tan santo que nosotros no podemos alcanzar esa marca. James says this in James chapter 4, verse 17. Santiago 4:17 dice lo siguiente: He who knows what to do and does not do it, to him it is sin. aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, para él es pecado. How many times do we do things that we know that we're not supposed to do it, and yet we do it? That's sin. ¿Cuántas veces hacemos nosotros cosas que sabemos que no deberíamos hacer, pero aún así hacemos? Eso es pecar. Isaiah 64:6 says, all have sinned, all righteous deeds are as filthy rags before God. Isaías 64:6 dice que por cuanto todos han pecado, todos son como trapos sucios. So it means no matter how hard you try, your righteous deeds are as filthy rags before God. They're nothing. Lo cual quiere decir que no importa cuánto podamos nosotros intentar, Your individual work will not accomplish anything. todas nuestras obras de justicia son nada. In Romans 3:23 says this, En Romanos 3:23 dice lo siguiente: all men sin and fall short of the glory. por cuanto todos han pecado y han caído cortos de la gloria de Dios. Everyone. Todos. And in Romans 3:10 to 18, we're going to turn to that. Y en Romanos Chapter 3, capítulo 3, 23, verses 10 to 18. 10 al 18. Capítulo 3, 10 al 18. Vamos ahí en sus Biblias. As it is written, Así como está escrito, there is none righteous, not even one. no hay ni un justo, ni aun uno. There is none who understands. No hay ninguno que comprenda. There is none who seeks for God. No hay ninguno que busque a Dios. All have turned aside together and they have become useless. Todos a una se han desviado y se han hecho inútiles. There is none who does good, No hay ni uno que haga el bien, not even one. ni siquiera uno. Their throat is an open grave. Su garganta es un sepulcro abierto With their tongues they deceive. y con su lengua engañan. The poison of asp is under their lips, En sus labios hay veneno de serpientes. whose mouths are full of cursing. Su boca está llena de Their maldición feet are y swift to amargura. shed blood. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destruction and misery are in their paths, Destrucción y desgracia hay en sus caminos, and the path of peace have they not known. y no conocen el camino de la paz. There is no fear of God before their eyes. No hay temor de Dios delante de sus ojos. There is none righteous, not one. No hay justo ni aún uno. Man has gotten so sinful and so evil that he cannot do anything. He cannot accomplish anything. El hombre se ha convertido en un ser tan malvado que no puede lograr ni siquiera algo bueno en su vida. That would be considered righteous before God. Algo que pudiese ser considerado como justo delante de Dios. All sin and fall short of the glory. Por cuanto todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Oh God, Oh Señor, who can set us free? ¿quién nos podrá liberar? How can we be free? ¿Cómo podemos nosotros ser libres? That's sin. Ese es el pecado. From the beginning, Desde el principio,
God knew we would need redemption. Dios sabía que ocuparíamos redención. He knew that we would sin even when He created us. Él sabía que nosotros pecaríamos desde el momento que nos creó. He had to find a way to make us His children, to restore the relationship. Él tenía que encontrar la manera de restaurar nuestra relación, de hacernos sus hijos. But God is patient. Pero el Señor es paciente. And what He does is He does things in the perfect time. Y lo que Él hace es hacer las cosas en el tiempo perfecto. Let's go through the process of what God did. Vayamos por el proceso de lo que Dios hizo. Mankind was created to be in relationship with God. El hombre fue creado para estar en una relación con Dios. We were created to be His children. Fuimos creados para ser sus hijos. He wanted to develop His relationship with us, and He enjoyed walking in the garden with Adam in the afternoon. Él quería desarrollar su relación con nosotros. Lo vemos caminando en el jardín del Edén. But man sinned right away. Pero el hombre pecó Right casi from the de inmediato. beginning, he disobeyed God. Desde de inmediato, desde el principio desobedeció a Dios. And eating from the tree of the knowledge of good and evil separated him from that relationship with God. El hombre, al comer del árbol del bien y del mal, los separó de Dios. Immediately, man felt condemned. Inmediatamente el hombre se vio condenado And he hid from God. y se escondió de Dios. And from that time forward, people were hiding from God. Y de ese momento en adelante el hombre se ha escondido de Dios. Even in the desert, when God said, I want you all to be priests, they were afraid of the thunder and the power of God. And they said, Moses, you go, because we're afraid. Aun cuando el Señor desde el monte le hablaba a su pueblo, invitándolos a todos los sacerdotes, todos se escondían porque tenían miedo de los truenos y de la presencia de Dios. Eventually, God destroyed all life in the earth because of sin during the days of Noah. En los tiempos de Noé, Dios destruyó toda la humanidad a causa del pecado. To begin again with Noah's descendants. Para empezar de nuevo con los descendientes de But they Noé. continued in sin. Pero aún así continuaron en pecado. Then through Abraham and his descendants, Y luego a través de Abraham y sus descendientes, the law was given to reveal what sin was. la ley fue dada para revelar qué es el pecado. But Israel could never obey the law because it was too hard for them. Pero Israel jamás pudo obedecer la ley porque era muy difícil para ellos. I'm going to read for you Romans chapter 1, Voy a leer de Romanos capítulo 1. and I'll read verses 20 to 23. Voy a leer del 20 al 23. It says, since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what was made, so that they were without excuse. Desde el 20, por favor. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. God has put Himself in us because we are made in His image. Dios se ha puesto en nosotros, puesto que nosotros somos hechos a su imagen. And we are spirit, soul, and body, and His Spirit is in us, and we know that we are eternal creation. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Su espíritu habita en nuestro espíritu y entonces nosotros sabemos que somos su creación eterna. And once you're old enough to understand things, that's inside of you. Y en el momento en el que tú tienes la edad para comprender estas cosas, esto es cuando Él habita en ti. We are without excuse. Y nosotros somos sin excusa. Then it goes on to say in verse 21, for even though they knew God, they did not honor Him as God or give thanks, but they became futile in their speculations, and their foolish heart was darkened. Dice, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. That's what sin does. Eso es lo que hace el pecado. It darkens us. Nos oscurece, It separates us. nos separa. And the more we walk in it, the more darkened we get. Y entre más caminamos en ello, más oscuro se pone.
How can we be set free? ¿Cómo podremos nosotros ser hechos libres de esto? All the way through verse 24 to 32 talks about the sins and the things that multiplied in mankind through the ages. En los siguientes versículos habla acerca de cómo esto se ha multiplicado en las generaciones de la humanidad. I'm not going to read them all. You can read them all. But in verse 32 it says this. Y no los voy a leer todos, pero en el versículo 32, 32. en el versículo 32 dice lo siguiente: And although they knew the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death, they did not only do the same, but also gave hearty approval to those who practice. dice sí, y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se regodean con los que las practican. That's what the sin nature does. Esto es lo que la naturaleza de pecado hace. It wants to destroy you. Quiere destruirte. It wants you to be separated from God. Quiere que estés separado de Dios. So what could God do Entonces, ¿qué podría hacer Dios? in the right time? En el tiempo correcto, How could He, ¿cómo podría Él, God, being perfect and holy, Dios siendo perfecto y santo, bring man back into relationship with Him? traer al hombre de nuevo a una relación con Él? God needed a way Dios necesitaba un camino through which man could be restored. por el cual el hombre podría ser restaurado. The only way La única manera was to send Jesus, His Son, es enviar su propio hijo, His only begotten Son, su único hijo, a part of Him, parte de él, to pay the ultimate price for Para- all sin. para pagar el precio final para todo el pecado. Hallelujah. Jesus lovingly and willingly came at the right time in the form of a natural man to fulfill that purpose. Jesús vino como un hombre natural en el tiempo correcto de forma voluntaria para cumplir ese propósito. So let's talk about the man Jesus Christ. Entonces hablemos acerca de este hombre, Cristo Jesús. I look at his life in four parts. We're not going to go through. We're going to go through the last two parts, but the four parts are this is the way I divide up the life of Jesus La Christ. vida de Jesús, para mí, yo la divido en 4 partes, pero nada más nos vamos a enfocar en las últimas 2. Jesus' first part starts as being born to a woman, La primera parte de su vida es Jesús, nacido de mujer, immaculately through the power of the Holy Spirit. Immaculately through the power of the Holy Spirit. enmaculado por el poder del Espíritu Santo. He grew up, Él creció, was trained by his natural family entrenado o criado por su propia familia natural and by his true father. y su Padre celestial. And he grew up without sin. Y creció sin pecado. Turn to Isaiah 53. Si vas a Isaías 53, We're going to be going through Isaiah 53 quite a bit, so you might want to stay there in the Word. podrás tener tu Biblia abierta en ese pasaje, en capítulos 53 de Isaías, ya que lo vamos a estar viendo a menudo en lo siguiente. I will read verses 1 and 2. Voy a leer el versículo 1 y el versículo 2. Who has believed our message? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? And to whom has the arm of the Lord been revealed? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? For he grew up before him like a tender shoot, Crecerá ante él como un renuevo, and like a shoot out of parched ground. como raíz en tierra seca. He has no stately form or majesty, No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante, that we should look upon him, que lo veremos, nor appearance that we should be attracted to him. pero sin atractivo alguno para que lo deseemos. He grew up as a lower middle class individual. Él creció en una familia de estatus económico medio bajo. He wasn't like handsome like Brad Pitt, Él no era un hombre guapo como Brad Pitt with flowing locks like Samson. o con cabello impresionante como Sansón. He may have had a big nose like me. Quizá tenía una nariz grande como yo. He had curly hair probably. Tenía probablemente cabello chino.
He wasn't handsome. No era guapo. He wasn't Arnold Schwarzenegger No era Arnold Schwarzenegger tampoco. or The Rock. O La Roca. He was just a simple man, Era un hombre simple. just like you. Igual que tú. Nothing stately, nothing majesty, no robes, no royal. He was born in a manger. He was born in straw. Él nació en un pesebre. No tenía la ropa de un rey o de la realeza. Era un hombre normal. With farm animals all around and poop in the area. Nació con animales de granja ahí a su alrededor. It wasn't exactly what people were looking for a king. No precisamente era el ideal para That- lo que buscaban el pueblo de Israel en un That rey. was how he came into the world. Así es como él llegó a la tierra. But the Father protected him and guided him Pero el Padre lo protegió y lo guió and raised him. y lo crió. And then part 2, Y parte 2, when Jesus was about 30 years old, a la edad de 30 años, he started his ministry, empezó su ministerio, which was what? el cual era cuál. First of all, he didn't start his ministry until all things were fulfilled and he was baptized in water and baptized in the Holy Spirit. Primeramente, él no empezó su ministerio hasta haber cumplido los tiempos bautizándose en agua y en el Espíritu Santo. And he was cleansed in the desert, Fue purificado en el desierto, overcame the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the boastful pride of life. él venció la vanagloria de la vida, la lujuria de los ojos And then came and started La his vida. ministry. y luego vino y empezó su ministerio. Isaiah 61 verse 1 and Luke 4:18. Isaías You can put up Luke 4:18. Isaiah 61:1 and Luke 4:18. Isaías 61:1 y en Lucas también. And it says what? The Spirit of the Lord is upon me. Lo cual dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, He was talking about his ministry hablando acerca de su ministerio, to proclaim liberty to the captives, para proclamar libertad a los cautivos, sight to the blind, vista a los ciegos, to proclaim the favorable year of the Lord, para declarar el año favorable del Señor, to bring deliverance, healing, and miracles and life to the people. para traer libertad, milagros y sanidad a las personas. Isaiah 53, Isaías Verse 53, versículo 3. this was his ministry on the earth. Este fue su ministerio en la tierra. He was despised and forsaken of men, Él despreciado y desechado por la humanidad entera. a man of sorrows and acquainted with grief. Será el hombre más sufrido y el más experimentado en los sufrimientos. And like men from whom hide their face, he was despised, and we did not esteem him. Y nosotros no le dimos la cara, será menospreciado. The leaders hated him. Los líderes lo odiaban. The Pharisees fought against him. Los fariseos luchaban en contra de él. But he was there to set the captives free. Pero él estaba ahí para hacer libres a los cautivos. I'm not going to, obviously, that's a whole lot of stuff in there in the first, in his years of ministry. But now we're going to talk about parts 3 and 4. Muchas cosas se podrían decir acerca de estas primeras dos partes, pero lo que vamos a hablar es acerca de la parte 3 y 4. Part 3, death and burial. La parte 3, la muerte y el entierro. And part 4, Y parte 4, the resurrection. la from the dead. resurrección. In Matthew 24 to 25, you can look at that yourselves. En Mateo 24 al capítulo 25, He's sharing about the kingdom of God. Jesús se encuentra hablando acerca del reino de Dios And he gives many parables describing the kingdom of God. y da muchas parábolas intentando asemejar el reino de los cielos. And then right after that, in Matthew 26, he states how he would be handed over on the Passover for crucifixion. Y el siguiente capítulo, el capítulo 26, inmediatamente empieza a hablar acerca de cómo él va a ser entregado para la Pascua. I believe that none of the disciples or anybody understood what he was talking about. Yo creo que ninguno de los discípulos o las personas a su alrededor comprendieron en ese momento de lo que él estaba hablando. During this time, they were busy wondering who was going to be the greatest. En ese momento ellos estaban discutiendo de cuál de ellos era el mayor.
And they were waiting for the glory of God to come and set the captives free. Y ellos estaban esperando la gloria de Dios descender a hacer libre a los cautivos. And he went into the home of the Simon the leper. Y entonces fue al encuentro de Simón el leproso. And there was a woman that came and broke a vial of alabaster vial, a very expensive perfume, and started wiping his feet with it. Y entonces vino una mujer que, echada en piso, rompió un frasco de alabastro y empezó a lavar sus pies con ello. It was to prepare him for his burial. Era para prepararlo para su entierro. It was a prophetic action. Era una acción profética. But disciples were like, "Why are you doing that? We need that oil we need that perfume. We could sell it for money." Y los discípulos decían, ay, podríamos utilizar el dinero de la venta de ese perfume. Because they did not understand. Pero era porque ellos no entendían. And I think sometimes we don't understand Y creo a veces que nosotros no entendemos of what Jesus has done for us. lo que Jesús ha hecho por nosotros. We get distracted from the things of this world. Nos distraemos con las cosas de este mundo. Our Twitter, En Twitter, our Facebook, en Facebook, on TikTok, en TikTok, and Instagram, en Instagram and Snapchat, y Snapchat. and whatever else is there. We got to communicate and tell everybody what's going on in my Y life. cualquier cosa necesitamos comunicarnos de qué está sucediendo alrededor My nuestro. life. Ay, mi vida. And Jesus is saying to you, do you understand what my life did for you? Y lo que Jesús está diciendo es, ¿entiendes lo que mi vida hizo por ti? Matthew 26 to 28, Mateo 26 al 28, Mark 14 to 16, Marcos 15 al 16, 14 al 16, Lucas 22 a 24 y Juan 16 a 20. Estas escrituras, okay? These scriptures, estas escrituras. we're going to go through them, and I'm going to give you a shortened version of the life of Jesus at the time of the Passover until now. Y aquí es donde les voy a dar un panorama corto de lo que estaba sucediendo en el tiempo de la cruz hasta el momento de hoy. Jesus said, it's time for the Passover. Dijo Jesús, es tiempo de la Pascua. We need to prepare a place. Necesitamos preparar un lugar. And he said, well, actually it was disciples that said that. And Jesus said, well, you'll find a man, and he gives them a whole prophetic thing of how they're going to find the place to go. And sure enough, they find exactly where he wants them to go. Entonces Jesús le dice a sus discípulos que van a encontrar tal lugar y les da toda una explicación profética de cómo lo van a encontrar. Now it's interesting that this was more like it was a double Sabbath. Y este evento de esta Pascua era especial porque era un doble sábado. And Jesus followed the Pharisaic Passover. Y Jesús seguía la Pascua según la enseñanza de los fariseos, Which was the day before the actual Passover that was accepted by Israel as a whole. lo cual incluía una festividad de Pascua antes de la Pascua nacional. And that was on Wednesday. Y eso era en miércoles. And so they prepared the place Entonces prepararon un lugar and they set up the Passover. y pusieron la Pascua. They had leg of lamb, Tenían un poquito de cordero, lots of matzah, mucho matzah and they had wine y un poquito de vino. and all the other foods that they had. It was a big feast for Israel. Y toda esa extra comida que había en esa festividad. Era una festividad grande para Israel. And there was a progression. Y había una progresión. And Jesus followed that progression. Y Jesús seguía esa progresión. And there was always, when you had these special meals, that you would have to have a cleansing. Y era justo antes de este tipo de alimentos o festividades que tú necesitabas limpiarte. Jesus washed the feet of the disciples. Jesús entonces lavó los pies de los discípulos. And they were like, what are you doing? Y ellos estaban, ¿qué estás haciendo? We should be washing your feet, not you washing ours. Nosotros deberíamos lavarte a ti los pies, no tú a nosotros. But it was prophetic. Pero era un acto profético. Because what he was doing was saying, I am going to wash you clean. Porque lo que él estaba diciendo es, yo te voy a lavar
And para que estés limpio. the dirtiest part of your bodies in those days was the feet, because they didn't have shoes like we do. De They las had partes sandals. más sucias del cuerpo en esos tiempos eran los pies, porque no tenían zapatos como los nuestros. So he washed their feet. Entonces él lavó sus pies. And Peter, being what he was, said, wash me all over. Y Pedro, siendo como era, dijo, no, lávame todo. And Jesus said, no, just the feet, because you need to understand what's being accomplished here. Y Jesús le dijo, no, no tienes necesidad de eso, nada más los pies, porque esto es lo que I love sirve the para el exuberance of momento. Peter. A mí me encanta Pedro. And then he took, during the supper, they had times where they would break bread. Y durante esa cena había tiempos donde rompían el pan, compartían el pan. And when they broke bread this time, Y cuando estaban compartiendo el pan esta ocasión, Jesus said, Jesús les dijo, this is my body, which este is es mi broken for cuerpo you. que es roto por ustedes. To do this, remember him. Para hacer esto, Do this in remembrance hagan of esto him. en memoria de mí. It's my body which is broken for you. Este es mi cuerpo que ha sido roto por ustedes. And there were several cups of wine during the service. Y había varios servicios de vino durante esa comida, But he took the cup once pero tomó la copa en una ocasión and said to them, this is the blood of the new covenant. y les dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, My blood. mi sangre. Remember what he said before, years, I think it was a year or so before, when he said, unless you eat of my body and drink of my blood, you have no part of me. Y reflejando lo que dijo aproximadamente un año antes, ese momento que decía, si no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden tener parte de mí. They were taking part of that symbolically at that time. Entonces simbólicamente estaban representando eso. He was telling them prophetically what was going to happen. Él les estaba diciendo proféticamente qué era lo que estaba por suceder. And they still didn't understand. Y aún así no entendieron. And I'm not going to go through the whole story at the supper, but then he went out to the garden singing, and that's what they do during the Passover. There's lots of songs being sung. We sing lots of, Jewish people love to sing songs and dance. Y no voy a hablar de lo demás que sucedió ahí, pero después de la cena salieron y empezaron a cantar, porque en esas festividades había baile y había But then at cantos. that time, he told them that they would all fall away that night. Pero justo en ese momento les dice a todos que cada uno lo van a abandonar esa noche. Isaiah 53:6. Isaías 53, versículo 6. All of us like sheep have gone astray. Todos como ovejas nos hemos descarriado. Each of us has turned to his own way, Cada uno se ha ido por su propio camino. but the Lord has caused the iniquity of us all to fall on him. Pero Dios hizo que la iniquidad de todos cayera sobre él. He then went out to pray, Y entonces salió a orar. and he asked Peter and John, and I believe James as well too, to come and pray with him. He took them aside and said, come, pray with me, stand watch with me. Y le pidió a Juan y Santiago que fueran con él a orar con él y estar con él en ese momento. But they fell asleep. Pero se durmieron. And at the roughest, hardest time of his life, Y en el momento más difícil de su vida, his friends fell asleep. sus amigos se durmieron. There was nobody standing with him. No había nadie a su lado. His prayer became so intense Su oración fue tan intensa that he sweat blood. que su sudor le salió sangre. I suspect that his vessels were popping because of the pressure in his body. Me imagino que sus vasos sanguíneos estaban reventándose por la presión que sentía en su cuerpo. Or his body was not working correctly because of all the burdens and the pressure and the sin of the world, and what was coming upon him was there, and there was no release, and he started sweating blood. O también que su cuerpo no estaba funcionando bien por la sobrecarga de los pecados del mundo, de las presiones que estaban por venir. I cannot comprehend that in my own natural mind. Yo no puedo comprender eso en mi propio cuerpo. But imagine all of your pain, all of your burdens falling upon him. Pero imagínate todo tu dolor, todas tus cargas cayendo sobre él.
And he's praying and interceding to give him strength. Y él está orando e intercediendo al Señor que le diese fuerza. I suspect John 17 is the prayer that he prayed. Me imagino que Juan 17 es el tipo de oración que él oró. And he was praying for who? He was praying for us. Él estaba orando por sí mismo y orando por nosotros. Isaiah 53:4. Isaías 53, versículo 4. Surely our griefs or sicknesses Ciertamente he himself bore, llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. and our sorrows he carried. Y llevará nuestra amargura. Yet we ourselves esteemed him stricken, Pero nosotros lo tuvimos por azotado, smitten of God and afflicted. herido y humillado. The angels came to minister to him, Los ángeles vinieron a ministrarle a él to help him during that burdensome time. para ayudarlo durante ese tiempo de carga. And then the time came, and Judas, who had betrayed him, guided them and said, "The one whom I kiss, this is the one who is the Messiah, or is Jesus." And he goes and gives him the kiss. Y entonces uno de sus discípulos, Judas, él después de haber vendido He is a betrayed. Jesús, vino y entregó a Jesús. He is betrayed by a friend. Jesús fue entregado por un amigo And then he's arrested. y entonces su arresto. Everybody tries. I'm going to, how many times do we try to come to the defense of God? ¿Cuántas veces nosotros hemos venido a la defensa de Dios? And Peter takes out his sword and cuts off the ear of one of the slaves. Y Pedro desenvaina su espada y le corta el oído a uno de los siervos. Here Jesus is being arrested. Y aquí está Jesús siendo arrestado. The disciples want to help. Sus discípulos quieren ayudar. And Jesus says, "Stop," and then heals the man. Y Jesús les dice, paren, y sana el oído del siervo. Amidst the being prepared to go to the cross, he is still healing and ministering life. En medio de esa circunstancia de ser arrestado y ser llevado a la cruz, él aún así está sanando y cumpliendo su ministerio. And I find it interesting that sweating the blood and the healing of the servant who had his ear cut off is in Luke, the doctor. Is in the book of Luke, the Se me doctor. hace muy interesante que el autor del libro de Lucas es Lucas, un doctor, un médico, y las descripciones del sudor de sangre y el cortar la oreja están en ese libro. He was then arrested, Luego fue arrestado okay, and brought to the high priest y lo llevaron al sumo sacerdote in the night. en la noche. Illegal to the Jewish people. Ilegal hacer esto para el pueblo judío. And they did it secretly. Lo hicieron secretamente. And they brought him to the high priest, Lo llevaron al sumo sacerdote and they brought all these witnesses against him, y trajeron a todos estos falsos testigos en contra de él, but there were none that could prove any or say any guilt against him. pero no había ninguno que podía realmente comprobar alguna cosa en contra And suya. then there were those that finally came and said, he said he's going to tear down this temple and then raise it up again. Y hubo algunos que vinieron. Él dijo que iba a derrumbar este templo y levantarlo en el tercer día. And then they became crazy and wild. Y entonces se pusieron locos y salvajes. They said, who are you? Les dijeron, ¿quién eres? Are you, just say it out loud, are you the Christ? Y le decían, dilo en voz alta, ¿eres tú el Cristo? And he says, not one defense against himself. Y no dice ni una sola defensa para sí mismo. He just said, as you say. Él dijo, tú lo dices. And they went crazy. Y se volvieron locos And they started spitting on him. y empezaron a escupirle. You ever had anybody spit on you? ¿Alguien te ha escupido antes? They then beat him on the cheek. They hit him in the chest. They hit him with their fists. Y luego con sus puños le pegaban, le daban bofetadas en la cara y en su pecho. Slapped him in the face. Le daban cachetadas en la cara. And they kept slapping him. Y seguían dándole cachetadas. You ever been slapped? It's I- not funny. You ever been slapped? ¿Alguna vez te han dado una cachetada? No es gracioso.
punched at the same time, y que te hayan dado una bofetada al mismo tiempo spit upon, y que te hayan escupido, painful, es doloroso, miserable, es miserable, especially when it's your people. especialmente cuando es tu propia gente. Verse 7. Versículo 7. He was oppressed and he was afflicted, Él angustiado y afligido, yet he did not open his mouth. pero jamás emitirá una queja. Like a lamb that is led to the slaughter, Será llevado al matadero como un cordero, like a sheep that is silent before its shearers, como oveja delante de sus trasquiladores. he did not open his mouth. Se callará y no abrirá su boca. How many of us would be able to do that? ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer algo así? They brought false witnesses, they did all these things to him, and then they said, okay, this was in the morning, they said, we're going to bind him and bring him to Pilate. Trajeron falsos testigos, los cuales no pudieron hacer nada, pero en la mañana dijeron lo vamos a atar y lo llevaremos a Pilato. All these things they did were illegal. Todas estas cosas que ellos hicieron eran ilegales. You're not to beat a prisoner No debes de golpear un prisionero under the Jewish law. bajo la ley judía. You are not to spit on them and do the things that they did. No deberías escupirle ni hacer las cosas que le hicieron. You're not to try somebody in secret in the middle of the night. No deberías traer a alguien a juicio en medio de la noche, en secreto. They broke multitudes of their own laws. Ellos quebraron una multitud de sus propias reglas. And you are not to bring one of your own to a Gentile. Y no deberías presentar uno de tu propia nación a un gentil. But that morning they bound him Pero esa mañana lo to bring him ataron to Pilate y lo llevaron a Pilato so that he could put him to death. para que él lo pudiese condenar a muerte. Remember now, they were willing to put people to death, just not Jesus. Y ahora recuerda, estaban dispuestos a poner a personas a muerte, pero a Jesús no. Remember the woman who was caught in adultery? They were ready to stone her to death. ¿Recuerdan la mujer adúltera que trajeron delante de Jesús? Ellos estaban listos para matarla. They didn't, but they were ready to do it. No lo hicieron, pero estaban listos para hacerlo. But they chose to bring him to Pilate. Pero escogieron llevarlo a él, a Pilato. And Pilate heard what he had done, and Pilate decided, you know what, this isn't my jurisdiction. I'm going to give it to Herod. It's his jurisdiction. Y Pilato, al escuchar de lo que lo acusaban, dijo, no me voy a meter en esto, mejor lo mando a Herodes porque es su distrito. And he said, Herod said, are you the Messiah? Y entonces frente a Herodes, Herodes dice, ¿tú eres el Mesías? Are you the one? ¿Tú eres el que esperamos? But he said nothing to him. Pero Jesús le dijo nada. And they mocked him. Y se burlaron de él, They put a robe on him, a royal robe. le pusieron una túnica, una túnica real encima de él And they did all kinds of things to him. y le hicieron toda clase de cosas And they sent him back to Pilate. y lo regresaron a Pilato. Pilate did not want to Pilato send Jesus to his death. no quería Pilato mandar a Jesús a su muerte. His wife warned him that she had a dream. Don't do this. Y de hecho, la esposa de Pilato había tenido un sueño en cuanto a esto y le decía a su esposo, no lo hagas. But the pressure of the people was great. Pero la presión del pueblo era muy fuerte. And so he gave the option. Entonces Pilato dio una opción. On the Passover, they would let one prisoner go free. Como costumbre, en la Pascua dejaban ir un preso. And Barabbas was there. Y Barrabás estaba ahí. And Barabbas was released in exchange for Jesus. Pero en lugar de Jesús, quisieron que soltaran a Barrabás. Pilate said, this man has done nothing, but this man is a murderer, a proven murderer. And who do you want to be free? And they said, Barabbas. And they paid people to say that. Y entonces estaba la opción de Jesús, que no había hecho nada, y Pilato les decía, aquí está Barrabás, que es un asesino. ¿Cuál quieren ustedes que los liberen? Y entonces todos gritaban, Barrabás. Claro que habían pagado a personas que pidieran eso. So Pilate said, Entonces Pilato dijo, I washed myself with this, and he washed his hands. en un acto simbólico, lavó sus manos diciendo, me lavo las manos de este problema. And he delivered Jesus
to be crucified. y entregó a Jesús para ser crucificado. He was then brought out Y entonces fue traído hacia afuera to be beaten. para ser azotado. If you can put up the picture, Si pueden poner las fotos de flagelo. this is what he was. It was called the scourge. Se le llamaba el flagelo. It was made out of metal spikes, Estaba hecho de púas de metal, metal balls, bolas de metal and pieces of wood. y pedazos de madera, hueso. And it was straps like that. Y estaba en cuerdas de cuero. And that picture shows what the back would look like after a scourging. Y esa foto de la derecha muestra lo que llegaba a parecerse una espalda después de And they took the sufrir el scourge flagelo. and they beat him probably 12 times because that was the standard for what they would do. Y entonces agarraron el flagelo y lo flagelaron 12 veces, lo cual era el estándar normal. See, that's what Pilate originally wanted to do, is just to scourge him and let him go. Eso es lo que Pilato pensó que podría funcionar, nada más darle con el flagelo y así lo liberaran. But the people said no. Pero la gente dijo que no. Verse 5 Versículo 5 in Isaiah 53. de Isaías 53, versículo 5. That he was pierced through for our transgressions. Pero Él será herido por nuestros pecados, He was crushed for our iniquities. molido por nuestras rebeliones. The chastening of our well-being fell upon him, Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, and by his scourging we are healed. y por su llaga seremos sanados. Not only did he shed his blood on the cross, No solo derramó su sangre en la cruz, but he sweat blood pero sudó sangre because of the pressure of the world and the burdens of the world upon him. por la presión de las cargas del mundo y el pecado I sobre can't él. imagine the weight that he was carrying in the garden. Yo no me imagino el peso que él cargaba durante ese tiempo en el jardín. And then in front of the Sanhedrin, they're slapping him and beating him and spitting on him, and I'm sure that shed blood. Y frente al Sanedrín no me imagino cómo se sentía que lo bofetaran, le dieran cachetadas y le escupieran. And then they scourged him, Y luego lo flagelaron. and I'm sure he had a very bloody back. Y estoy seguro que su espalda estaba escurriendo sangre. They put a crown of thorns on his head, Y pusieron una corona de espinos sobre su cabeza. and it says that as they put it on, it was being adjusted, so it was ripping up his forehead. Y describe cómo la Biblia, cómo cuando se lo ponían, lo estaban acomodando de tal forma que lo lastimaba. That was another aspect of shedding his blood. Otra faceta de lo que fue derramar su sangre. And then he was delivered to the cross. Y luego fue entregado a la cruz. And he picked up the cross and began to carry it. Y tomó esa cruz y empezó a cargarla, But it was heavy. pero estaba pesada. And they recruited someone who was visiting from town to carry that cross for him. Y un extranjero de esa ciudad le pidieron que le ayudara a cargar la cruz. And then they took him and they would lay the cross down and they would stretch out the arms and put the legs together and they would nail them to the cross. Y entonces ponían la cruz en el piso, así acostada, y pusieron a Jesús encima, con los brazos estrechados así, le pasaban los clavos por las manos. And the Romans were experts at torture. Ahora los romanos eran expertos en tortura. So you couldn't like push on it to help breathe, because when you're up there like that, it's very hard to breathe. They made it so you couldn't move yourself to breathe. Y parte de la tortura de la cruz es la asfixión y por tener los brazos así estirados, pero por los clavos no podías empujarte ni jalar para acomodarte. And they would also tie you so that way you would not fall off. Y también te amarraban para que no te cayeras de la cruz. But not a bone was broken in his body, according to prophecy. Pero aún así, de acuerdo a profecía, ni un solo hueso de su cuerpo fue roto. And he was beside two murderers or robbers. Y al lado de él había dos ladrones. Two thieves. And that was in prophecy as well too. Y eso también estaba escrito anteriormente en la Biblia.
But what was he doing while he was on the cross? ¿Y qué estaba haciendo él mientras estaba ahí en la cruz? He looked out over the people because he was there above them all on that cross. Y él viendo hacia las personas a su alrededor, porque él las podía ver todas desde esa perspectiva. en la What does cruz. he say? ¿Qué decía él? Father, forgive them, for they know not what they do. Decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. He's busy forgiving while he's on the cross, suffering and dying for all of us. He's asking for forgiveness for all of us who put us on. Jesús, put him on al the estar cross. muriendo en esa cruz, estaba ocupándose, perdonando por las personas que lo habían puesto en esa cruz. He was thirsty. They didn't give him water. They gave him vinegar. Tenía sed, no le dieron agua, le dieron vinagre. I don't like vinegar. A mí no me gusta el vinagre. Sweet and sour, it's pretty sour. Es dulce y agrio, es más agrio. The man is thirsty. He's bleeding. He's probably very, very thirsty and dry, and they give him vinegar. El hombre está derramando su sangre, probablemente estás muy sediento y seco. Quería agua, pero le dan vinagre. He was put on the cross at the third hour, which is 9 o'clock in the morning. Lo pusieron en el madero a la tercera hora, lo cual es las 9 de la mañana. On the sixth hour, noon, the sky became black and dark. A la sexta hora, lo cual es nuestras 12 de la tarde, el cielo se oscureció. And then on the ninth hour, Y luego a la novena hora, after he says, forgive them, they don't know what they do, después de decir perdónalos porque no saben lo que hacen, at 3 p.m., a las 3 p.m., he takes his last deep breath, toma su último aliento, gives up his spirit, and dies. suspira y entrega su alma. And there was an earthquake, Y entonces hubo un temblor and the veil of the temple was torn apart. y el velo que estaba en el templo se partió en dos. It was a finished work. Y entonces la obra estaba terminada. Hallelujah. Put up the chart that I have, Si pueden, pongan la segunda diapositiva. the first part. The first and the second one. Is that it? Okay. Yep. Good. The population of the earth today is 9 billion people. La población aproximadamente el día de hoy es 8,000 millones de personas. The growth rate is anywhere between 0.94% and 2.6% every year. El crecimiento poblacional actual es del 0.94%, pero ha llegado hasta el 2.6%. There are 140 million births a year in the world. 140 millones de nacimientos al año. The estimated population of all people who have ever lived on the earth up to this point is 117 billion people. Y aproximadamente la cantidad de humanos que jamás han existido en la historia de la humanidad es 117,000 millones de personas. Multiply that by every sin that has ever been committed by mankind. Multiplica ese número por la cantidad de pecados que cada individuo ha cometido. That is many trillions of sin. Eso es billones de pecados. Jesus paid the price. Jesús pagó y sufrió voluntariamente por cada uno He de esos suffered pecados. and died on the cross for us, for every sin that is ever committed and ever will be committed. Él sufrió y murió en esa cruz por todo pecado que ha sido hecho y que aún será hecho. The price was paid in full. El precio fue pagado completamente. Now I want you to think about that. I want those numbers to stay up there. I want you to think about what Jesus did. Y viendo los números anteriores ahí en pantalla, quiero que ustedes piensen acerca de lo que Jesús hizo. If those numbers seem overwhelming to you, because it is. Because there's no way any of us could ever do what he did. Si a alguno de ustedes les parece estos números difíciles de entender, es porque no hay forma en la que nosotros podamos comprender lo que Jesús hizo en esa cruz.
God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him should not perish. The sins have been paid for. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestros pecados han sido pagados. If that doesn't shake you, I don't know what will. Si eso no te sacude, entonces no sé qué lo hará. Then they took him down from the cross Y entonces lo bajaron de esa cruz because the true Sabbath of Passover was coming. porque el verdadero sábado de la Pascua estaba por llegar. And while they were slaughtering the lambs in the temple, the Lamb of God was being slaughtered on the cross. Y mientras en los templos estaban sacrificando corderos, el verdadero cordero estaba siendo crucificado. They took him down from that cross. Lo bajaron de la cruz. And to make sure that he was dead, because usually people would be on the cross for days, but because of the burdens that was upon him, he died Y early. la muerte de cruz era lenta y normalmente se aseguraban que ya habían muerto después de algunos días, pero por la carga que Jesús tenía, él ya había muerto. And not only did he shed his blood again on the cross, but then they shed his blood when they pierced him with a spear. Y cuando dijeron, de este ya está muerto, no nada más la cruz había derramado la sangre, sino ellos vinieron con la lanza para checar y su sangre con agua bajó y también se derramó. They took his garments and divided it among them. Tomaron sus vestiduras y se las dividieron. And Joseph of Arimaeus felt compassion and understood who Jesus was and gave him his grave. Y José de Arimatea tenía compasión de Jesús y entonces le quiso dar a Jesús una tumba familiar. Verse 9 Versículo 9 in Isaiah de 53. Isaías 53. His grave was assigned with wicked men. Eh, His grave was assigned Se le with dará wicked men. sepultura con los impíos. Yet he was with a rich man in his death. Morirá en compañía de malhechores. Joseph was a rich man José era un hombre rico. because he had done no violence, A pesar de que nunca hizo violencia a nadie, nor was there any deceit in his mouth. ni jamás profirió una sola mentira. And they took his body Y tomaron su cuerpo and they put a stone in front of it, in the tomb. y al meterlo a la tumba pusieron una piedra grande en la entrada So that no one can say that he came out. para que nadie pudiese decir que él salió solo. And it was the high Sabbath. Y era el gran sábado. And so they could not do anything from Thursday night, which is when this happened, to Sunday morning. Y entonces no podían hacer nada en ese gran sábado desde el jueves en la noche, desde que esto sucedió hasta el sábado. Now, for the Jewish people, the day started in the afternoon from 3 p.m. to 3 p.m. Y para los judíos el día empezaba 3 p.m. a las 3 p.m. The sundown. Cuando bajaba el sol era a las Sometimes 3 it'd be around p.m. between 3 or 4 p.m. What? 6. Well, whenever the sun went. A las 6 cuando baja el sol, ahí es cuando empezaba el siguiente día. Year, I guess. Entonces a nuestras 6 de la tarde empezaba el siguiente día. And so they put him in the grave before the sun went down, Y entonces lo pusieron en el sepulcro cuando bajó el sol. and he was in the grave for 3 days and 3 nights. Y entonces estuvo en la tumba por 3 noches y por 3 días. Double Sabbath from Thursday night all the way to Sunday morning, or Saturday night. Entonces estuvo ahí hasta el sábado en la noche. He was in the belly of the earth for 3 days and 3 nights. Él estaba en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches. Hallelujah. 1 Peter chapter 3. Primera de Pedro capítulo We're 3. going to go through some scriptures here. Vamos a ver algunas escrituras aquí. Primera de Pedro capítulo 3. There are many people that believe that Jesus did not go into Sheol. Hay muchos que enseñan que Jesús no llegó al Seol. But most of those people don't understand body, soul, and spirit. Pero Or spirit, soul, and body. muchas personas no entienden lo que es espíritu, alma y cuerpo. Because the scripture talks about when we die, our spirit goes back to the Father who gave it.
La Biblia dice que cuando nosotros morimos, nuestro espíritu, el espíritu de todos, regresa al Padre que lo dio. Our body goes back to the dust of the earth, Nuestro cuerpo se desintegra y regresa al polvo. and then our spirit or our soul goes to Sheol. Y luego nuestro alma, en su caso, fue al Seol. Jesus said, "Today you will be with me in paradise." The spirit went back to the Father. Y cuando le volteó Jesús en la cruz con uno de los ladrones, le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso, pero su espíritu fue con el Padre. His body was in the tomb, Su cuerpo estaba en la tumba and his soul went to Sheol. y su alma fue al Seol, He was paying the price. porque Jesús estaba pagando el precio. Sheol was never meant for God, El Seol nunca fue intencionado para Dios, but the Son of God went there anyway pero el Hijo de Dios fue ahí como quiera, to set the captives free, para liberar a los cautivos, to pay the price for para you. pagar el precio. Hallelujah. In 1 Peter chapter 3 verse 18 says this. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 y 19 dice lo siguiente. For Christ also died for sins once for all, the just for the unjust. How do you like that? For everybody. I'm waiting for the verse. 1 Peter chapter 3 verse 17. 1 Pedro capítulo 3, Yeah, verse 17. 17 al 19. 15, 17. We start with, yeah, go to 18. Go to 18. Vamos al 18, por favor. You got it? Vamos, ahí está. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. In order that he might bring us God, having been put to death in the flesh, but made alive in the spirit. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. In which also in verse 19, he went and made proclamation to the spirits now in prison. Y en el versículo 19 dice, en el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, Who once were disobedience when the patience of God kept waiting in the days of Noah during the construction of the ark, in which a few, that is, 8 persons, were brought safely through the water. a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en el que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. And corresponding to that, baptism now saves you, not the removal of dirt from the flesh, but on appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Cristo Jesús, Who is at the right hand of God, having gone into heaven after angels and authorities and powers had been subjected to him. quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Matthew chapter 12, En Mateo capítulo 12, and I'll read verse 40. y vamos a leer versículo 40. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the sea monster, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. The heart of the earth is Sheol. El corazón de la tierra es el Seol. He went and paid the price Jesús fue y pagó el precio and proclaimed that the price has been paid, and for those who were in captivity to receive redemption through y Jesus aquellos que se Christ. encontraban en el Seol fueron los que a Dios les dijo que el precio había sido ya pagado. I'm giving you these scriptures here because I want you to understand what Jesus did for you. Te estoy dando esos pasajes porque quiero que comprendas lo que Jesús hizo por ti. Hallelujah. Romans chapter 10, En Romanos capítulo 10, verses 6 to 7. versículos 6 al 7. Let me turn to that. Well, you go ahead and read it. Romans chapter 10, verses 6 to 7 says this. Dice lo siguiente. And the righteous, based on faith, who speaks thus, do not say in your heart,
Who shall ascend into heaven, that is to bring Christ down? Or who will descend into the abyss, that is to bring Christ up from the dead? Dice, pero la justicia que se basa en la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer que Cristo baje, siguiente, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. He went down into the abyss. La Biblia dice que él Sheol, bajó al whatever you want to Hades call it, okay? And he was raised from the dead y fue resucitado de entre los muertos so that we could have life. para que nosotros pudiésemos tener vida. Psalm 16 verse 10 says, "Thou shalt not leave my soul in Sheol." Y en Salmos dice que no dejará su alma en el Seol. That's Psalm 16:10. Eso es Salmo 16:10. "And thou wilt not leave my body to go under decay." His body did not go under decay. Y también dice que su cuerpo no será, no lo abandonarás en el sepulcro, no verá corrupción. I want you to see this, so I'm going to go all the way back, all the way to Revelation chapter 1, Ahora vamos hasta el final a Apocalipsis capítulo 1, verses 17 to 18. Chapter 1. yeah. 17 al 18. "And when I saw him, I fell at his feet as a dead man. And he laid his right hand upon me. Do not be afraid. I am the first and the last." Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, And the living one. "And I was dead, and behold, I am alive forevermore. y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. And I have the keys of death and of Hades." Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. He suffered the price for us and then rose from the dead that we can have life and have it abundantly. Hallelujah! Él sufrió la muerte en la cruz para que nosotros pudiésemos tener vida en abundancia. Isaiah 53. Isaías 53. And I'll read verses 8 to 11. Vamos a leer versículo 18 al 11. "By oppression and judgment he was taken away. Del 8 al 11. And as for his generation, who considered? Dice así: se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores. And he was cut off out of the land of the living. Sufrirá la cárcel y el juicio y la muerte. ¿Quién entonces contará su historia? Si For the él trans- será arrancado por completo de este mundo de los vivientes, For the transgression of my people to whom the stroke was due. y morirá por el pecado de mi pueblo. And then it goes on and says, "His grave was assigned with the wicked, and with the rich man he was in death, because he had done no violence, nor was there any deceit in his mouth." Y luego dice: se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie ni jamás profirió una sola mentira. But the Lord was pleased to crush him. Y en el versículo 10, pero al Señor le pareció bien quebrantarlo Putting him to grief, y hacerlo padecer, as if he would render himself as the guilt offering. cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación. He will see his offspring, and he will prolong his days. Verá su descendencia, tendrá una larga vida, And the good pleasure of the Lord will prosper in his hand. y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. As a result of the anguish of his soul, he will see it and be satisfied. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. By his knowledge, the righteous one, my servant, will justify the many, for he will bear their iniquities. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Go back to the picture of the numbers. Vamos a donde están las cifras en la presentación. All of those sins, Todos esos pecados, trillions and trillions, billones y billones, stamped, estampados, paid in full. pagado por completo, Paid in full pagado por completo by the blood of the Lamb. por la sangre del Cordero, Then on the third day, para que en el tercer día, on the feast of first fruits, because he is our first fruits, en la fiesta de los primeros frutos, he rose from the dead se levantó de los muertos and put his blood on the altar. y puso su sangre en el altar. He ascended to the Father.
y está sentado junto al Padre to make propitiation for our sins para hacer propiciación por nuestros pecados. and put his blood on the altar Y entonces puso su sangre sobre el altar so that we can have eternal life para que así tú y yo pudiésemos tener vida eterna and have it abundantly, y tenerla en abundancia, that our relationship with the Father can be restored. de tal forma que nuestra relación con el Padre pueda ser restaurada. He died once for all. Él murió para todos. Hallelujah. He died once for all. Él murió una vez y para siempre. Romans 6:8-11 says that. He died once for all. En Romanos 6, 8 al 11 dice eso, que Él murió una sola vez y era suficiente. In John 11:25 and 26, Jesus says, I am the resurrection and the life. Y la palabra también dice que yo soy la resurrección y la vida. He who believes in me has eternal life. Aquel que cree en mí tiene vida eterna. And Martha and everybody said, well, we know that is the case in the future. And he says, it's now. It's now. Y los discípulos dirían, eso es algo para el futuro nosotros mismos, pero Jesús dice, es ahora. And he rose Lazarus from the dead. Y levantó a Lázaro de los muertos. 1 Corinthians 15:3-8. I'm going to read that. Primera de Corintios 15, 3 al 8. Vamos a leer eso. Because this is the essence of what Jesus did. Porque esta es la esencia de lo que Jesús hizo. And this is the gospel. Y este es el Evangelio. Paul says this Pablo dice lo in siguiente verse 3. en el versículo 3. For I delivered to you as of first importance that I also received that Christ died for our sins according to the scriptures. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo First murió. importance Lo primero más importante, that Christ died for our sins que Cristo murió por nuestros according to the pecados, scriptures. según las Escrituras, And that he was buried. y que fue enterrado, And that he was raised on the third day according to scriptures. y que fue resucitado al tercer día, según las Escrituras. And he appeared to Caiaphas and to the 12, and he appeared to more than 500 brethren at one time. Y que apareció a Cefas, y luego a los 12, y luego a más de 500 al mismo tiempo. And then he goes on to say, and he appeared to James and to all the apostles. Y luego continúa a decir que se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. And last of all to me. Y por último a mí. That is the true gospel. Este es el verdadero evangelio. That Jesus died for your sins. Que Cristo murió por tus pecados. That he was buried and suffered an eternity of sin. I don't know how he did it, but he paid the price for every single one of those sins. Put that back up there. He paid it for 140 billion people. Que Él murió por todos esos pecados. Si ponen los números allá arriba otra vez, pero por esos billones de pecados. No sé cómo le hizo, pero Él murió por cada uno de ellos. Trillions and trillions of sin Billones y billones de pecados. compressed upon one man Comprimidos en un solo hombre. to the point where he sweats blood. Al punto de llevarlo a sudar sangre. And he's carrying all that burden, all your pain, all your misery on his back. And for those that don't know Jesus, he did it for them too. Y Él cargó todo eso en su espalda. Y para aquellos que no lo conocen, Él lo cargó para ti también. He then went to the cross, Y luego fue clavado en la was cruz. beaten Fue azotado and slashed with the scourge, y hecho surcos en su espalda con el flagelo. and then said, forgive them, Y entonces dijo, perdónalos. and then died, Y luego murió. and then went into the belly of the earth and proclaimed liberty to the captives. Y luego se fue al Hades a proclamar libertad a los cautivos. And when it was complete, Y cuando había sido the completado, Father said, stamped, el Padre dijo, estampado, paid in full. pagado La cuenta es completamente. pagado completamente. La cuenta es pagado completamente. Con la sangre de Dios, con la sangre de Cristo. Y después él iba de murió de the grave. Después de la tumba, Él se levantó de ahí
put his blood on the altar. y puso su sangre sobre el altar. He was the unblemished lamb of Yom Kippur too. Él era el cordero sin mancha, también de esa celebración Yom Kippur. But the final one, Pero the final sacrifice, el sacrificio final era él. he was the scapegoat. Él era el macho, Where instead of all the sins of Israel, el sacrificio expiatorio, where all the sins of Israel would be laid on, and he would go and be sent into the wilderness. donde todos los pecados de Israel eran impuestos sobre el cordero y se Never to be mandaba la, remembered. The same Jesus is that scapegoat for the whole world. así como esa expiación, Jesús es la expiación para todo el mundo. The sins never to be remembered. Los pecados para jamás ser recordados. Not only is he's also the priest that takes his blood and puts it on the altar. Y también él es el sumo sacerdote que tomaba la sangre y la ponía en el altar. And now if you receive Jesus Christ, he is the one that says, I intercede on your behalf and my blood cleanses you of all sin. Y ahora Cristo en su posición delante de Dios nos dice, yo fui el que pagué el precio y yo te lavo de tu maldad. And the Father no longer sees your sin, Y el Padre jamás verá tu pecado otra vez, but he sees the blood of Jesus. sino que verá mi sangre. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. What did Jesus do for us? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? What did he do for us? ¿Qué hizo? I am not ashamed of the gospel, No me avergüenzo del Evangelio, the gospel of life. el Evangelio de la vida. Philippians 2, we're going to finish up here. Philippians 2. These are Filipenses things 2. I believe we need to know. Esto es algo que creo que necesitamos saber. Filipenses 2, con esto voy a terminar. Philippians 2 verses 5 to 9 says this. Capítulo 2, versículo 9 dice, 5 al 9 dice, Have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus, tengan este mismo sentir que también estaba en Cristo Jesús, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, but he emptied himself, sino que se despojó de sí mismo taking the form of a bondservant, y tomó forma de siervo and being made in the likeness of men, y se hizo semejante a los hombres, and being found in appearance as a man, y estando en condición de hombre, he humbled himself se humilló a sí mismo by becoming obedient to the point of death, y se hizo obediente hasta la muerte even death on a cross. y muerte de cruz. Therefore also God highly exalted him Por lo cual Dios también lo exaltó and bestowed on him the name which is above every name, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, that at the name of Jesus Christ que en el nombre de Cristo Jesús every knee should bow, cada rodilla se doble, of those who are in heaven and on the earth and under the earth, and that every tongue should confess Jesus de as todos Lord, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que toda lengua confiese que Cristo es el Señor, to the glory of God. para la gloria de Dios. I'm going to close with this. Voy a cerrar con esto. 1 Peter Primera de Pedro, chapter 1. capítulo 1. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you for shedding your blood for us. Gracias por derramar tu sangre por nosotros. We will never comprehend what you did. Nunca vamos a comprender lo que has hecho por nosotros. Whatever pain we suffer, Cualquier dolor que suframos it's nothing compared to the pain that you suffered. no se compara con el dolor que tú sufriste. Whatever burdens we have in our lives, Cualquier carga que nosotros tengamos it's nothing compared to the burden you carried to the es cross. nada comparado con la carga que tú llevaste en la cruz. Oh, when Paul said that I may know him in the power of his resurrection. Como Pablo dijo, el hecho de conocerte y el poder de tu resurrección And the fellowship of his sufferings. y el compañerismo de esos sufrimientos. And not that I've obtained it, No que yo lo haya ya but alcanzado, I press on. pero prosigo a la I meta. press on Prosigo a la meta. that I may grab hold of that which Jesus grabbed hold of me, Que yo pueda asir aquello por lo cual yo fui también asido. that I may fulfill the purpose he has in my life. Que pueda cumplir el propósito que Dios ha puesto en mí.
1 Peter chapter 1, En 1 Pedro capítulo 1, verses 3 to 5. versículos 3 al 5, It says this. dice lo siguiente: Blessed be the God, our Father, of our Lord Jesus Christ, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, who according to his great mercy por quien de acuerdo a su gran misericordia has caused us to be born again in a living hope y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo through the resurrection of Jesus Christ from the dead. To obtain an inheritance which is imperishable para recibir una herencia incorruptible, and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you. incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. We are protected by the power of God Somos protegidos por el poder de Dios through faith for a salvation to be revealed in the last day. por medio de la fe para alcanzar la salvación hasta el último momento. Hallelujah! Aleluya. He is faithful. Él es fiel. He came to set us free. Él vino a darnos libertad. I will not be ashamed of the gospel. No me voy a avergonzar del And evangelio. I am thankful for what he's done for me. Y estoy agradecido por lo que él ha hecho por I'm nosotros. not only thankful for me, I'm thankful that he paid the price for everyone on the Y earth. no estoy nada más agradecido por mi vida, sino por lo que él hizo por todos en esta tierra. And so I'm hungry and desirous that I may fulfill the commission he gave us when he rose from the dead. Y yo espero poder cumplir la comisión que él nos dio al resucitar de los muertos. He said, be filled with the Holy Spirit and with the power. Dice que seamos llenos con el Espíritu Santo. And then go forth Y entonces ir and make disciples of all nations, y hacer discípulos de todas las naciones, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And in Mark he says they will lay hands on the sick, Y luego en Marcos 16 dice cómo pondrán manos sobre los enfermos, cast out demons. echarán fuera demonios. Freely we have been given. Libremente he recibido Freely we need to give out. y libremente también daré. We need to acknowledge Jesus and thank him for what he's done for us by fulfilling the purpose he has in our lives. Necesito reconocer a Cristo y decirle a las personas lo que Él ha hecho en nuestras vidas. It's not about following rules and regulations. It's about life in him. No se trata acerca de seguir reglas y leyes, sino se trata acerca de seguirlo a Él. And I do things not because I have to, but because I want to, and they're written on my heart. No hacer cosas porque tengo que hacerlas, sino porque quiero hacerlas y están escritas en mi corazón. And I'm so thankful that I've got a God who restored my relationship with him. Y estoy tan agradecido que tengo un Dios que restauró mi relación con Él By paying the price himself. para al pagar el precio Él mismo. Stamped, paid in full. Sellados, pagados completamente. Let's stand up. Vamos a ponernos de It's pie. time to jump up Es because tiempo- it's time to say thank you that you rose from the dead Es and tiempo you've de given me life levantarte. and given it to me abundantly. Y darle gracias al Señor que Él resucitó de los muertos y nos ha dado vida en abundancia. Hallelujah! Aleluya. Hallelujah! Let's all shout out to the Lord. Hallelujah! Vamos a levantar una voz de júbilo. Aleluya. Resurrection. Hallelujah! Levanta tu voz y grítale al Señor. Aleluya. Lord, Gracias, Señor. risen from the dead. Bendito sea el nombre